Si nos mantenemos en una ideología, sobre todo de índole religioso, en cierto modo quizás se llegue a una buena conclusión, pero a menos que se trate de lograr reunir los elementos antiguos entre otras creencias. Porque razones no faltarán, por las cuales, aun así en contraposición de las leyes establecidas, se siga cayendo constantemente en una misma transgresión. Mientras sus ministros viven negándolo todo, porque indudablemente son comerciantes. Por más vueltas que le hemos dado a este asunto, que tiene que ver precisamente con el primer mandato más que ampliado, que señale una clara prohibición, en cuanto a la perenne veneración a una inclinación en orientación solar. La forma más fácil, casi siempre es la más simple, y este tiene que ver con la comprobación por medio de los sentidos, en experimentación en carne propia, ahí es en donde se puede corroborar que efectivamente sí existe algo. Así como todo en la naturaleza, que en algún momento cobró vida no por sí misma, y no se encuentra inerte. Es a partir de ahí, luego de algunas evidencias, que hemos posteado en la página, Sexto Sentido, y con la ayuda de ideas procedentes de otras creencias religiosas, luego de todo este compendio, ahora sí podemos dirigirnos a la Biblia, con otro tipo de conclusiones, visto desde otro prisma. Eso sí, de manera general, de tapa a tapa. Porque de lo contrario es imposible entender qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, queremos iniciar diciendo que no creemos en los objetos inertes, que se señalan como si tuviesen vida por sí mismos, en imágenes que sobrenaturalmente parecen tener sentimientos, porque eso, ni sus mismas autoridades eclesiásticas lo apoyan como hechos milagrosos. El punto es, y el cual deseamos recalcar, será hacer un comentario, y no una extensa y puede que monótona larga lista de versos bíblicos. Es iniciando a partir de aquella primera regla, que en su clave principal nos está revelando, al no haber ninguna concordancia entre testamentos, nos da a entender que efectivamente existe más de una entidad con poderes otorgados, que el ser humano interpreta como divinos, que indudablemente afectan a los seres creados en sus distintos sentidos. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros. Para comenzar argumentando, que cuando se creó la luz, o bien lucero, ésta posee vida por sí mismo, al igual que el cuarto día de la creación, un orbe, así como varios a su alrededor, igualmente se puede comprobar por medio del Apocalipsis, que en realidad se confirma, que el conocimiento actúa como una luminaria, como el sol que brilla en la oscuridad, brillaré por siempre. Esto visto inicialmente desde varios tipos de interpretación. Inicialmente profético, porque el futuro de los santos justos, se promete, que así como los ángeles son los astros que vemos en los cielos, según constata la misma Escritura, la promesa del mismo modo, declara que los salvos brillarían en perpetua eternidad, así mismo como el ángel que representa nuestro astro sol,
que como mencionamos al inicio, a menos que se abran los sentidos, jamás captaremos que realmente posee vida propia por sí mismo. Eso sí, sin atenernos a la ciencia moderna. Cuando apreciamos historias procedentes, no solo del mundo alternativo, igualmente existe un astro, o lucero, entre comillas, que le alumbra. Finalmente la Tierra Nueva, nos revela, que al final de cuentas, a pesar que desaparece la figura solar, no es hasta la nueva creación, y no al inicio, ni al final del Armagedón, porque igualmente seguirá llevando la cuenta del milenio restante. Asimismo como el lugar celestial en donde se encuentra su trono, igualmente en estos momentos, se contabiliza paralelamente los días, las noches, y de la misma forma, una eternidad totalmente contable, regido por un nuevo dual astro. Una de las creencias en principios fundamentales, entre doctrinas que se trata de inculcar a los más jóvenes, es la inalcanzable intachabilidad que deben ser, puesto porque han tomado esta enseñanza de manera literal, porque así como declara la promesa, así mismo como el sol de justicia, cada uno en las distintas tierras nuevas, dominarán naciones, cual si fuesen dioses, como efectivamente la serpiente antigua, o bien Lucero, que igualmente dominó y debilitó naciones, mucho antes de su caída. Este poder seductor le había asegurado a la primera pareja, que efectivamente eso ocurriría, si probaban del fruto prohibido, esto, claro está, a largo plazo. Si dan por lo menos el beneficio de la duda, en una rápida revisión del significado que arroja el título, Lucero, en otras culturas, se podrá entender más ampliamente por qué razones aún se mantiene el culto al astro sol, prácticamente en cualquier época, y aún hoy día, en toda forma de religión, siempre recibe veneración. Es muy sencillo darse cuenta que efectivamente, si entrega cierto tipo de poderes, a raíz de su pleitesía y contemplación, por ello se cataloga previo a sus juicios, como la peor de todas las abominaciones de la tierra, porque como reza la primera regla del catálogo, se estaría adorando a una entidad con facultades divinas, una inteligencia superior. Esto señalado en todas las leyes y los profetas, como un dios falso. Que de nada sirvió la orden escrita en piedra, ya que esas normas solo sirvieron para romperse, y nunca se obedecieron al pie de la letra, por lo menos por parte del pueblo selecto, mucho menos por naciones, culturas y pueblos paganos. Y aún así, en cierto modo fue tolerado en el tiempo de los reyes de Israel, sobre todo después de la gran reforma llevada a cabo, por parte del reino del norte, correspondiente a Israel, el rey Jehú, su libertador, porque al final, se mantuvieron los lugares altos como cultos a Baal. Que la comprobación en la antigüedad bíblica, era una línea bastante clara y comprobada, pero jamás al final de la historia. Porque interactúa, concediendo y aceptando sacrificios entre víctimas, porque hará, y está haciendo descender fuego del cielo delante, primeramente a la vista de los hombres. Eso significa que se le está brindando adoración, como hoy día vemos en cualquier denominación y culto religioso. Algunos a cambio de prosperidad, otros por aceptación de ofrendas, así como la figura del tercer diezmo, convertido en creencia doctrinal, explícitamente en la exigencia de una mayordomía que concluye en una amenaza al juicio retributivo, so pena del no pago. Por nuestra parte, de tanto darle vueltas a toda esta compleja problemática, no fue hasta que nuestros sentidos lograron captar, desde hace décadas, que efectivamente los resultados son muy efectivos en cuanto a un poder sobrenatural, que se sobreentiende que no procede de Dios, pero que a la misma vez,
toma presa a su víctima, al no lograr vencer todos sus males, a menos que se abandone toda forma de culto, y realizar la adoración verdadera así como se recomienda en el capítulo 4, del cuarto sinóptico. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aún así, la interacción de todos esos elementos, muy bien pueden ser captados por los que poseen el don de discernimiento, porque viven guiados de manera espiritual. Esperamos que hayamos evacuado todas las dudas, del por qué aún hoy se persiste en la insistencia en mantener cada templo habilitado en el pasado, y visto a diario en una notable, visible adoración netamente direccionada solarmente, porque efectivamente sí existe una clara interacción, bastante impresionante, que entre las profecías del apóstol Pablo, catalogó con un gran poder sutil, que iba a ser enviado para que desarrollasen fe, en una mentira, por medio de esa facultad a engañar, que representa la sexta plaga del Apocalipsis, dándonos a entender que solo restaría el cumplimiento de la séptima y última copa por ser derramada, totalmente por sorpresa, por todos los que poseen la marca ilegible de adoración a ese sistema falso impuesto por la primera, y promovido por la segunda bestia, como poder en la imposición de su nuevo orden mundial. Creemos que hemos evacuado todas las dudas al respecto, de la manera más simple. Hasta pronto. Creceré